Estar hablando acerca de estos personajes es un motivo más para fomentar nuestra fe, impulsar nuestra fe en el Dios de Israel. Estar conociendo acerca de estos grandes hombres, grandes mujeres de Dios. Y es digno, hermano, de asombrarse lo que estos hombres hicieron, porque su amor por Dios y su lealtad a Dios los hicieron unos hombres llenos de fe. Y digo, es algo digno de asombrarse porque aparte de amar a Dios, tener una fe inquebrantable, ellos, hermano, tenían una valentía inigualable. Eran hombres valientes que se enfrentaron a situaciones difíciles donde su vida, hermano, estaba en riesgo, corría peligro. Estábamos hablando acerca de los conflictos que se enfrentaron Daniel, hermano, juntamente con sus amigos. Y damos gracias a Dios porque podemos conocer acerca de estos hombres. Es una bendición conocerlos. Esperemos que este video sea de bendición para la vida de cada una de las personas que puede escucharlos, amados hermanos, oyentes. Damos gracias a Dios por ello. Mandamos un saludo. Seguiremos hablando acerca de este hombre, un profeta de Dios, que se enfrentó a un conflicto, hermano, en el cual tal vez nunca imaginó, un conflicto del cual nunca tal vez había pasado por su mente, al igual que los demás profetas y los hombres de fe de los que hemos hablado. Se enfrentaron a un tercer conflicto en el cual se enfrentó Daniel y sus amigos. Fue algo, hermano, eh, escalofriante. Poder enfrentarse a algo, hermano, a lo que Dios aborrece desde que el pueblo de Israel, los hebreos, hermano, llegaron a Egipto. Y es algo que Dios ha aborrecido, hermano, desde siempre. Está en su palabra, está en los mandamientos. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, hermano, y es algo que Dios aborrece todo el tiempo, y esto es la idolatría pagana. Estos hombres, Daniel y sus amigos, se enfrentaron a la idolatría de Babilonia, una idolatría pagana, y tenían que respetar la lealtad a su Dios en el cual ellos creían, y que gracias a estos hombres permanecieron firmes y leales a Dios. Esta lealtad a Dios les dio la victoria. Esto es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. La lealtad a Dios nos da la victoria. Ser leales a Él nos dará el triunfo. Dice la palabra del Señor que este rey babilónico hizo una estatua de 27 metros de alto y 3 metros de ancho, ante la cual, hermano, todo el mundo tenía que postrarse. Al sonido de la música, la gente tenía que adorar a la estatua. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 4 en adelante. Aquí nos narra la palabra de Dios, cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que pasó en ese momento donde todos tenían que postrarse ante la estatua. Dice la palabra del Señor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre,
al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera de olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Qué difícil pudo haber sido para estos hombres estar de pie
cuando todos se inclinaban a la estatua. Qué difícil, hermano, fue ante estos hombres, o fue para estos hombres enfrentarse al rey. Amados hermanos, estos hombres estaban siendo acusados. Dice que los sátrapas vinieron y los acusaron delante del rey. Los sátrapas eran miembros de la parte gobernante de Babilonia, a los cuales Sadrach, Mesach y Abednego pertenecían. Sin embargo, ellos fueron acusados ahí. Toda acusación que nosotros podamos ver en el Antiguo Testamento, hermano, es una inspiración de Satanás para acusar a los hijos de Dios. Recordemos, hermano, que dice la palabra del Señor, que Él es el acusador de los hermanos. Toda conspiración contra el pueblo de Dios, Satanás tiene algo que ver ahí. Para ellos, hermano, fue muy difícil estar de pie ante la estatua, porque a pesar de ello, hermano, a pesar de que ellos amaban a Dios y sabían que podían, hermano, perder la vida porque conocían las consecuencias de no postrarse ante la estatua que el rey había hecho. La Biblia nos describe, hermano, la Biblia no lo narra, no describe, hermano, en esta parte en dónde se encontraba Daniel, porque en toda esta narración Daniel no aparece ahí. Y yo creo, hermano, y eso es mi pensamiento, ese es mi pensar, yo creo que Daniel, así como aquellos hombres estuvieron orando cuando Daniel pidió la revelación del sueño del rey, en esta ocasión Daniel también se encontraba en oración a Dios por estos varones que no solo enfrentaron al rey, sino que estaban enfrentando a todo un pueblo pagano, un pueblo idólatra, que su vida estaba en riesgo. Yo puedo ver, hermano, que Daniel estaba en oración y en clamor a Dios por la vida de estos hombres, enfocándonos en el profeta Daniel. Y quise narrar todo esto, hermano, para que nos demos cuenta que el profeta estaba haciendo una labor. Y aunque él se encontraba viviendo, hermano, en el reino, pues siendo el segundo del rey, eso no fue obstáculo para hacer temblar su fe en el Dios de Israel. Él no le falló a Dios. Daniel no le falló a Dios. Su fe estaba firme, su confianza estaba firme, su valentía era muy grande. Nada hizo temblar la fe de Daniel ni de estos hombres. Sin embargo, hermano, él fue testigo de la arrogancia y el orgullo del rey, pues su fama y sus dominios se habían extendido mucho. Había, hermano, diferentes pueblos, muchos pueblos que se cobijaban debajo de él, que tenían la cobertura de Babilonia, pero esa arrogancia lo llevó a lo más vil y a lo deplorable. Es aquí, hermano, donde Daniel interpreta otro sueño, donde el rey era protagonista, pues sería quitado de su reino y su lugar estaría con las bestias del campo. Esto es algo importante, hermano, porque la arrogancia del rey hizo que su reino, hermano, le fuera quitado. Daniel capítulo 4, verso 24 al 27, dice la palabra del Señor: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que conozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Algo asombroso, hermano, que podemos ver aquí también es que Daniel pudo interpretar el sueño del rey, un segundo sueño. Y yo creo que Daniel, hermano, es uno de los profetas que más aporta a las enseñanzas que hoy en día nosotros podemos conocer, o que más aportó más bien a las enseñanzas que hoy conocemos, las enseñanzas que predominan en las iglesias, son situaciones que este hombre vivió, conflictos que él vivió, porque era un conflicto, hermano. Recordemos que cuando tuvo que revelar al rey, hermano, su sueño, su vida estaba en riesgo, que cuando no quisieron comer el alimento que el rey había provisto para ellos, también su vida estaba en riesgo. Este rey, hermano, con su orgullo y con su soberbia, se enfrentó a la soberanía del Todopoderoso y tuvo que sufrir las consecuencias, pues después de tener la revelación de Dios, este hombre, hermano, escuchó de los labios de Daniel la revelación de Dios acerca de este sueño. Sufrió las consecuencias, pues después de tener la revelación de Dios, algo que Daniel le había dicho, a los 12 meses, a los 12 meses de tener la revelación, estaba hablando de lo que había edificado y hecho con su poder y su fuerza. Pero aún, hermano, estaba la palabra en su boca cuando Dios habló a su vida diciendo, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, considerando que hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y Él lo da a quien Él quiere. Tenían que pasar 7 tiempos, hermano, dice la palabra del Señor. Dios le dice al rey, tendrán que pasar 7 tiempos sobre ti. Consideremos, hermano, que un tiempo es igual a un año. Por lo tanto, hermano, 7 tiempos serían 7 años en el cual este rey, hermano, sufriría el resultado de su arrogancia y de no darle a Dios su lugar. En la misma hora que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado, hermano, de entre los hombres, y comía la hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del campo, hasta su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre pudo encontrarse en esa condición, una situación difícil para un rey, hermano, que tenía un imperio, para un rey que había conquistado pueblos, naciones, para un rey, hermano, que tenía a su servicio centenares de gentes, que había construido la gran Babilonia. Su arrogancia, hermano, lo llevó a esa condición. Aún después de conocer, hermano, el sueño en el cual Daniel le interpretó la palabra de Dios, que iba a ser quitado, el hermano tal vez se le olvidó. Las palabras de Daniel dice que iba a ser echado de entre los hombres,
Con hierba del campo lo iban a apacentar como bueyes y el rocío del cielo sería bañado. Cuando Daniel le explicó esto a Nabucodonosor, hermano, el rey probablemente no podía adivinar, hermano, de qué tan literal sería esto cumplido. Tal vez nunca imaginó en qué condición iba a estar. Luego que reconozcas, dice la palabra del Señor, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Este era el propósito, hermano, intencionado de Dios para Nabucodonosor. Era el propósito de Dios para la vida de este rey, hermano. El rey podía haber evitado este destino humillante si él se hubiera humillado a sí mismo de una manera genuina. Tal vez si él se hubiera humillado ante Dios y hubiera reconocido que era Dios el que tenía el control de su reino y de la nación. Podríamos pensar, hermano, que Nabucodonosor tenía razones grandes para estar orgulloso, hermano, de todo lo que había hecho, pues él era un gran rey. Tal vez esto, hermano, aumentaba su ego, pues tenía un imperio a sus pies. Dios le dio a Nabucodonosor 12 meses para arrepentirse y él probablemente, hermano, se olvidó del sueño en todo ese tiempo. Pero lo peor del caso para él es que Dios no se le olvidó. La pregunta es, hermano, ¿no es esta la gran Babilonia? Algo grande, algo impetuoso. Babilonia era verdaderamente uno de los ciudades espectaculares, hermano, del mundo antiguo, en el cual incluían, hermano, unos jardines colgantes construidos por Nabucodonosor. La grandeza de esa ciudad. Daniel sabía, hermano, que esa nueva Babilonia era la creación de Nabucodonosor. Algo que previamente pensaba, hermano, Daniel, es que iba a ser quitado el rey. Hay gente que piensa que esto se escribió en el periodo de los Macabeos, pero todo indica que no fue así. Al fin del tiempo, hermano, al final de los tiempos, Nabucodonosor no podía liberarse de su locura, sino hasta que Dios señalara el fin de su tiempo, de esa locura. Y vimos hace un momento que eran 7 años. Luego él tuvo la oportunidad de humillarse a sí mismo y alzar sus ojos al cielo. Nabucodonosor, hermano, sabía el principio del arrepentimiento, que era acercarse a Dios, que era reconocer que había fallado. El Dios a quien servimos, hermano, no solamente existe, hermano, sino que el Dios al cual nosotros conocemos también reina. Y reina sobre el mundo entero, sobre la humanidad. Esto es algo que el rey no pudo entender. El rey tuvo que arrepentirse, hermano. Él tenía una soberanía limitada, mas la soberanía de Dios es una soberanía ilimitada. Bendijo al Dios de Israel y lo alabó y lo glorificó. Nabucodonosor pudo ver, hermano, la verdad de Dios cerca. El rey babilónico vio quién era Dios y el elocuente, hermano, elocuentemente alabó la soberanía de Dios. Después de esto, su corazón, hermano, se había arrepentido. Regresó a la razón, entregó una adoración a Dios, una adoración, hermano, entregada. Nosotros no debemos adorar a Dios nomás por adorar lo suficientemente, hermano. Tenemos que entregar una adoración en todo tiempo. No adoramos lo suficiente a Dios. Aún, hermano, en nuestras reuniones no adoramos lo suficiente a Dios. Nuestras reuniones públicas no adoramos lo suficiente a Dios.
Tenemos que adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, inclinar nuestra cabeza y adorar como este rey lo hizo. Inclinar nuestra cabeza, inclinar nuestro espíritu, inclinar nuestra alma, todo nuestro ser. Tiene que adorar al que vive por siempre y para siempre. Nuestros pensamientos, nuestras emociones tienen que estar, hermano, adorando a Dios. Este hombre, hermano, que estuvo con las bestias del campo. Este hombre, hermano, tuvo que comer como las bestias, pero reconoció la grandeza de Dios, le adoró y se humilló, hizo reverencia ante él. Pues la Biblia dice que nosotros no somos nadie, hermano. Nosotros no somos nadie sin él y él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero le damos gracias a Dios, hermano, porque Él se acuerda, dice su palabra, que Él se acuerda de que somos polvo y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que de Él es todo y todo le pertenece, hermano. Seguiremos hablando en un próximo video acerca de este gran hombre Daniel, un profeta de Dios. En todos estos hechos, en todos estos sucesos que estaremos hablando, vemos cómo Daniel, hermano, tuvo que estar ahí presente porque el propósito de Dios en la vida de Daniel se estaba cumpliendo. Que Dios les bendiga grandemente. En un siguiente video seguiremos hablando de este profeta, uno de los profetas mayores, el profeta Daniel. Bendiciones.